Buenas noches con todos los que se encuentran conectados a través de las redes sociales del Archivo General de la Nación. Mi nombre es Ronnie Pariona. En esta oportunidad vamos a presentar en la última conferencia del año. Bueno, esta conferencia se basa bajo el titulado de Bicentenario de las Independencias del Norte del Perú, Trujillo y Lambayeque, 1820. Bueno, este evento está en marco de las celebraciones del Bicentenario del Perú. En este contexto específico va a ser relación a la intendencia, en este caso de Trujillo, y sobre todo vamos a hablar de dos puntos centrales, las independencias de Lambayeque y la independencia de Trujillo, que justamente se van a desarrollar en 1820, el 27 y 29 respectivamente. Entonces, lo importante del Archivo General es presentar cómo desde las regiones las independencias se van a desarrollar en el Perú en el proceso de la guerra. Entonces, agradecer a los invitados y sobre todo entender un poco estas dinámicas sociales, políticas, que es la guerra en el proceso de la independencia y sobre todo y en especial cómo se están está celebrando o conmemorando este proceso, ¿no? Sobre todo vamos a tener de invitados instituciones importantes. Bueno, primero destacar a los invitados, va a estar tres invitados importantes: Francisco San Martín, director general de la Comisión Regional del Bicentenario de la Independencia y la Libertad; Martín Cabrejo Fernández, representante del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú de Lambayeque; y la doctora Susana Aldana, que ella es especialista en Historia Regional del Norte. Contamos asimismo con la presencia del jefe institucional, el doctor Jorge Ortiz Otelo, quien nos brindará unas palabras al final del evento. Y así, bueno, entonces ahora presentaré al primer ponente, en este caso el licenciado Martín Cabrejo Fernández. Él es licenciado en Ciencias Históricas, Sociales y Filosofía por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, maestro de Historia en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, autor de las obras Una mirada a Lambayeque desde la escuela, Apuntes de vida y Hechos y Dichos Lambayecanos, sobre la línea de investigación de Historia Regional de Lambayeque. Autor de diversos artículos sobre temas relacionados a la historia regional de Lambayeque, también autor del blog Historia, Ciencia de Vida, y ha publicado en medios informativos de Lambayeque como el Diario Correo, La Industria, el Semanario Expresión. Actualmente es miembro del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú de Lambayeque. Licenciado, adelante con la presentación, con la ponencia. Muy buenas noches, Ronnie. Muy agradecido por la presentación. Expreso desde la ciudad de Chiclayo un saludo cordial al doctor Francisco San Martín, a la doctora Susana Aldana. Es un verdadero privilegio estar en esta noche compartiendo este espacio académico. El tema que me vincula con ustedes el día de hoy lo he titulado La independencia de Lambayeque en el contexto de las independencias peruanas. Algunas ideas previas que me permitan contextualizar el tema de hoy. Luis Alberto Sánchez hizo mención en uno de sus textos que en el Perú hemos tenido república antes que nación, constitución antes que código, comercio antes que moneda. Carlos Contreras, destacado historiador peruano, en una reciente conferencia nos hacía recordar que la república ha sido siempre efecto en otros lugares del mundo de un largo proceso que consistió en poder asegurar un sistema de caminos, un sistema de puertos, un sistema educativo. Finalmente,
para ir a un tiempo más cercano. Allá por la década de 1940, Jorge Basadre nos indicaba este grave mal de la República del Perú: el estado empírico y el profundo abismo y la desigualdad social. He querido comenzar con estas ideas para poder desarrollar el significado de la idea de dependencia que existió con normalidad antes de los procesos de independencia desarrollados en el país. Lo natural en Europa era depender de Dios y por lo tanto del rey, debido a la idea, a la filosofía del derecho divino de los reyes. No cabía entonces la posibilidad de la existencia de la persona suelta. Los rufianes, así llamados los libres pensadores, eran considerados como un peligro para la moral pública y eran por lo tanto sancionados. Francisco de Paula Santander, patriota colombiano, allá por el año de 1820, enmarca un primer error: confundir la libertad con la emancipación o con la independencia. Por esto quería traer a discusión estos tres términos. La independencia es un término político que significa la separación entre estados. La emancipación es un término jurídico que significa el fin de la servidumbre. Pero la libertad es un término propiamente ético que significa la libre determinación de la persona a razón de su inteligencia y a razón de su voluntad. El término independencia fue escrito por primera vez en el Acta de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica en 1776. Y la visión que se tenía de los patriotas era la visión de una persona atea, de un mal hijo, de un hereje o de un judío. Esto para saber qué riesgo corrían los patriotas también en el suelo peruano. Una pregunta entonces que sale es: ¿cuál fue la actitud de los peruanos con respecto de la lucha por la independencia de la monarquía española? ¿Fue una actitud de adaptación a la monarquía y a sus normas durante todos los siglos que duró el virreinato? ¿O fue más bien una actitud de resistencia? A continuación, basándome en información analizada por los destacados historiadores Guillermo Figueroa Luna, Ninfa Hidrogo, o por el historiador Jorge Izquierdo, voy a permitirme mencionar algunos de los prácticamente la veintena de movimientos contra la autoridad colonial que se desarrollaron en Lambayeque ya desde el siglo XVI. En 1540, uno liderado por Sequipo, que culminó finalmente ahorcado en el año de 1540, repito, sublevándose y liderando los pueblos de Jayanca y Pacora contra una de las visitas que hacía Sebastián de Agama, corregidor de Piura. En 1750, de acuerdo a Jorge Ceballos Quiñones, don Pedro de los Santos escogió Lambayeque para refugiarse y finalmente fue ajusticiado en suelo lambayecano. En 1771 surgieron tumultos en la provincia de Lambayeque. En Morrope, uno de ellos casi le cuesta la vida al cura Simón de la Valle. Otros en 1778 contra la contribución militar de 2 pesos anuales. Este movimiento se desarrolla contra el visitador José Antonio de Areche y fue registrado por Ninfa Hidrogo y Guillermo Figueroa. En 1781, según Valdemar Espinosa, hubo también un movimiento y circulaban rumores de que habían emisarios de Túpac Amaru II en tierra lambayecana.
En 1784, José Patrocinio Falla, conocido como Geraldo, fue también acusado de revoltoso y encarcelado. Finalmente, se produjo una protesta en 1779 y otras más, como la de 1785 contra los hermanos Juan José y Juan Alejo Martínez y Pinillos. Se repite esta que ocurre en Pomalca, luego contra las mismas personas en Mocupe y en Monsefú, entre 1804 y 1807. En 1804, la revuelta de Clemente Anto, que podría calificarse como la primera sublevación de características ecológicas en el territorio peruano. Gregorio Ñiquen, en 1804 también, que amenazó con destruir la iglesia San Pedro de Lambayeque. Sublevaciones y actitud de resistencia hubo. Pero, ¿qué pensó el español americano con respecto del aborigen peruano? La opinión sobre el indígena o aborigen peruano queda registrada en el Mercurio peruano, primero entre los años de 1790 a 1792, cuando la opinión sobre ellos será más bien adversa. Antonio de Ulloa, en 1792, los califica como personas propensas al ocio, la desidia, crueles, personas dadas a la embriaguez, consumidores de chicha, ociosos, flojos, beben con sus mujeres y proponen o incitan a sus hijos a beber desde pequeños. Son alevosos, astutos, inhumanos, no conocen la piedad ni la compasión. Son realmente carniceros, cobardes, pusilánimes, rústicos, bárbaros. Y finalmente dice de los aborígenes americanos que son cortos y faltos de nociones. Esta es la versión hasta el año de 1792. Según Olinda Celestino, en unos estudios que realiza también sobre el mercurio peruano, a partir de 1793 en adelante, cambia la opinión sobre el aborigen peruano y ahora, en el año de 1793, la publicación del Mercurio señala la tan decantada barbarie de los indios no tanto provenía de su ineptitud cuando de la incuria de sus primeros maestros. Surge ahora otra posición, la posición ilustrada de acercarse a la admiración por la geografía. La posición ilustrada, que por influencia también masónica, habla ahora de libertad, igualdad, fraternidad y aún de soberanía popular. La influencia de las logias lautarinas es próxima. Para mí, no existió un proceso articulado en la lucha por las independencias del Perú, sino hasta la proclamación de la independencia de Lima en julio de 1821. Es notoria la cantidad de provincias independizadas antes que Lima, en un proceso que vinculó a las élites de cada una de esas localidades. Este es el mapa de Lambayeque a fines del siglo XVIII. Pero el partido de Lambayeque era parte de la Intendencia de Trujillo, era uno de los 8 partidos de la Intendencia, era uno de los partidos más importantes de la Intendencia, tenía aproximadamente 22 pueblos, 3 provincias, 31 haciendas, 32.218 habitantes, de los cuales aproximadamente 3.000 eran españoles, casi 20.000 indios, casi 5.000 mestizos, 3.000 pardos y casi 2.000 negros. ¿Cuál era la importancia geoeconómica de Lambayeque? Según Germán Leguía y Martínez, el partido de Lambayeque por esos tiempos era el más rico del Perú. Según Teodoro Rivero Ayllón, en el libro Lambayeque, Sol, Flores y Leyendas, año 1975, Lambayeque estaba en una posición estratégica. Refiere, lejos de la vigilancia estrecha del intendente de Trujillo, lo cual favorecía los desplazamientos y la conspiración. Lambayeque estaba también cerca de Guayaquil. Lambayeque era una localidad con una posición de nodo
entre poblaciones como, por ejemplo, Cajamarca, Jaén, Chachapoyas, Piura. La importancia de Lambayeque en el aspecto geográfico era entonces notable. Refiero y sostengo que a pesar que hubo causas políticas, sociales, la causa económica fue la que impulsa la independencia en Lambayeque. Durante todo el siglo XVIII hubo una permanente crisis. En 1746 aumentan los impuestos. En 1752 se decreta el monopolio sobre el tabaco y Motupe, una localidad de Lambayeque, era una gran productora de tabaco. Aumenta la alcabala en 1776. En el 1780 se decreta el monopolio de cordobanes. El monocultivo de azúcar, tan próspero en Lambayeque, ahora tiene la competencia del cultivo de los productos de Brasil. Entonces se opta por la ganadería. Pero en el siglo XVIII hubo 3 meganiños, en 1720, 28 y 91. Gran parte del ganado se ahoga, se sufre pérdidas inenarrables. Sobre la comercialización de productos como la carne, el cebo y los cueros. Baja la oferta de los esclavos, los propietarios, muchos de ellos, pierden sus haciendas en manos de prestamistas. Los indígenas no gozaban de la mejor calidad de tierra, sino que habían disposiciones, una antigua disposición denominada por algunos historiadores con el nombre de riego de blancos, riego de zambos, riego de negros, nos muestra que las tierras más fértiles eran para los blancos españoles americanos y las tierras menos fértiles, más cercanas al mar, eran para los aborígenes, llamados también indígenas. Facilitó la independencia del interior del país, como de Lambayeque, la llegada de San Martín, el paso del batallón Numancia a las filas independentistas. Recordemos que el virrey Pezuela estaba cercado en Lima, hacía esfuerzos inenarrables. Trató de conseguir un fondo de 500,000 pesos prestados por los comerciantes limeños, luego 60,000 pesos más, todo para poder rearmar el ejército, para abastecer y luchar contra los patriotas. Sin embargo, no lograba éxito en sus deseos. Además, los cabildos del interior del país, conformados por los vecinos notables, comenzaban a manifestarse mayoritariamente en favor de la independencia. Era notable ya la influencia de las logias lautarinas. Recordemos que las logias lautarinas comienzan su vigencia a inicios del siglo XIX, por la participación de don Francisco de Miranda en España. Las logias lautarinas pasan luego hasta el territorio argentino, donde el mismo José de San Martín conforma una de aquellas logias, y en el caso lambayecano quiero mencionar a la logia White Star, Estrella Blanca, integrada por vecinos notables de nuestra tierra. En ellas, el tema habitual era el de la independencia. Las reuniones eran secretas y esto permite motivar y preparar los planes libertarios. Las ideas de libertad, igualdad, fraternidad y soberanía popular que mencioné al comienzo son ahora más vigentes. Los levantamientos de indios y de esclavos contra el orden colonial, como los litigios, las sublevaciones y el cimarronaje, eran cada vez más notorios. De acuerdo a la versión de don Jorge Izquierdo, complementada por la versión también de don Guillermo Figueroa, la noche del 27 de diciembre de 1820, el Cabildo de Lambayeque se reúne de manera extraordinaria, convocada por el alcalde don Pedro Antonio López de Vidaurre en casa de don Melchor Sevilla, alcalde de segunda nominación. Ellos deciden sobre la jura de la independencia, acatarla. La multitud que rodea la casa grita: a la plaza, al cuartel. El capitán de milicias, don Pascual Saco Oliveros, solo y desarmado,
logra, después de una tensa deliberación, convencer a los oficiales del rey de entregar sus armas. Juan Manuel Iturregui cumple su promesa y evita el saqueo que el pueblo bajo quería realizar contra las propiedades de los españoles. El 31 de diciembre de 1820, el pueblo bajo de Lambayeque jura la independencia y pasea la bandera y el estandarte de Castilla. Arrían el estandarte de Castilla y pasean el pendón bicolor. Hay una versión sobre eso. El 14 de enero de 1821 hay una proclamación pública y solemne. Además, prestan juramento el clero. La independencia para esta fecha, no cabe duda, era ya un hecho consumado. En Anales de la Independencia de Trujillo, de Rebasa, publicada en el año de 1898, Rebasa refiere la versión directa de don Juan Manuel Iturregui, amigo personal, refiere en el texto suyo. Refiere, por ejemplo, que le confió que San Martín se encontraba en Chancay sin recursos, con los hospitales llenos de enfermos y a punto de viajar de regreso hacia Valparaíso. Le confió que hubo cartas que señalan el contacto entre San Martín con Torre Tagle, Manuel Cabero, Juan Manuel Iturregui y otras personas influyentes, hablándoles de su obligación sobre la lucha por la libertad y la independencia de su patria. Juan Manuel Iturregui no tuvo que ser convencido de nada. Él fue estudiante del San Carlos, del Convictorio de San Carlos, y fue alumno también de José Faustino Sánchez Carrión. Además de todo esto, una vez proclamada, es la versión que dio Iturregui, la independencia de la Intendencia de Trujillo, Torre Tagle toma dos medidas. Primero, ayudar con prontitud al ejército de San Martín. Y segundo, nombrar gobernadores en cada una de las provincias. Iturregui no acepta el cargo de gobernador de Lambayeque porque prefiere ir a apoyar a San Martín en la lucha por la independencia. Iturregui cumple su palabra y evita el saqueo de las propiedades de los blancos españoles. El Diablo Grande, Francisco de Paula Ruiz, oriundo de Buenos Aires o de Chile, intentó liderar a la plebe en un saqueo contra las propiedades. Juan Manuel Iturregui lo conminó al orden y al no poder convencerlo, finalmente lo retira de la ciudad, lo conmina a retirarse de la ciudad. Don Pedro Estela, español americano, acaudalado, estaba en el centro de las posiciones, muy típico de esa época, apoyaba de boca la causa patriótica, pero en el fondo, en su corazón, era también promonárquico. Así que hay una anécdota, él envía cajetas con 2.000 onzas de oro selladas, pero pone encima aguardiente y dulces. En el camino hacia el contacto con el virrey se encuentra con las tropas de San Martín, a las cuales deja el aguardiente y los dulces, llevándose finalmente el oro hasta el encuentro con el virrey La Serna, ya en esa época. En abril de 1821 registra una carta. Hubo una confusión, se confunde el pueblo por la llegada del pacificador Abreu a Lima. Se cree entonces que el inicio de las negociaciones entre San Martín y La Serna era ya el inicio o la tácita aceptación de la independencia. En Lambayeque, de acuerdo al vicario de esa época, hubo celebraciones. Por confusión, se creyó que la independencia se había proclamado. Lambayeque aporta la independencia, dinero, vituallas, telas, cordobanes, armas, alhajas, caballos, aporta hombres de todas las clases sociales, indios, blancos, negros, participan los indígenas notables, los Yontop, los Chimoy, los Yaipén, los Chiroque, los Farroñayques, Esquén, Serrepes y Esquén, entre otros. Un batallón, el batallón, la compañía número 08, está conformada íntegramente por negros de Lambayeque. Hay reconocimientos hechos por Torre Tagle y San Martín a la lucha lambayecana por la independencia. Así existen algunos textos.
refiriéndose a los recursos y hombres lambayecanos que integran el Ejército Libertador, dijo a Iturrégui: con estos hombres y con estos auxilios se hará ciertamente la independencia del Perú. Refiriéndose a los oficiales lambayecanos, Torre le dice a San Martín que en ellos luce patriotismo y todos van de voluntarios. En otra carta, Torre le agradece a San Martín el hecho de haber recibido a sus recomendados, los oficiales de Lambayeque. Hay otra carta donde Torre habla sobre las remesas, pero también sobre el valor de los Casós, los hermanos Casós, y también de Juan Manuel Iturrégui y de su propio hermano, Juan Ignacio. Tiempo después recordemos que Juan Manuel Iturrégui se convertirá en testigo de la boda de la única hija de José de San Martín. Ya para finalizar, Lambayeque es el faro de la independencia del norte del Perú. Abrió el camino. Hoy en día sabemos que en la intendencia de Trujillo, desde Lambayeque, se escuchó la primera voz de libertad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado, por la ponencia. A continuación, vamos a tener la presencia del doctor Francisco San Martín Baldwin. Él es director general de la Comisión de la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, La Libertad. Él es máster y doctor de las Ciencias Políticas por la Universidad de Salzburgo, Austria. Ha sido cónsul honorario de Austria, presidente de NICA Perú, director de proyectos de Clúster, Corporación Empresarial Competitividad Regional y Desarrollo Territorial con organismos internacionales. Él es vicepresidente de la Comisión BRAC y autor de diversas publicaciones en torno a cadenas productivas, clústeres y competitividad internacional. Doctor Francisco, adelante por favor con su ponencia. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer en primer lugar al Archivo General de la Nación, a su director. También quiero agradecer y felicitar al doctor Cabrejos Fernández por su brillante exposición en torno a la independencia de Lambayeque y naturalmente a la doctora Susana Aldana, una notable, renombrada historiadora que también ha apoyado mucho y apoya el trabajo de nuestra comisión. Justamente este año publicamos un primer libro, que es un primer libro que es nuestra versión de la independencia, de la intendencia de Trujillo, ¿no es cierto? Es este libro que justamente lleva este título, que se llama Trujillo, capital de la independencia del Perú. Y en estos días, justamente en estos días que estamos a pocos días, valga la redundancia, de conmemorar el bicentenario de la independencia de la Intendencia de Trujillo, el 29 de diciembre, vamos a publicar justamente ese día un libro muy importante que se llama Las Independencias del Perú, que recoge los aportes de las regiones actuales, que eran los partidos, ¿no es cierto?, en 1820, constituyentes de la antigua intendencia de Trujillo. También quiero resaltar, fue ya desde 1820 la única intendencia libre patriota del Perú. Muy bien, la construcción de un imaginario en torno a la independencia del Perú ha pasado por varias etapas, como sabemos. Una primera visión clásica, centralista sin duda, diríamos que hasta virreinal, de cierta manera, voluntariosa y jubilosa, acentuaba de pronto el papel del país en su emancipación. Poco a poco, Lima, que apoya y financia al ejército español hasta la mismísima batalla de Ayacucho, se va transformando en el eje del patriotismo, y es por ello que aparecen de pronto los precursores y el discurso peruanista. Se trata de una construcción oportuna con fines claros: crear un sentido de nacionalismo peruano inexistente hasta entonces,
e inventar una voluntad a favor de la independencia del Perú, ausente en las élites. Hay que recordar que gran parte de la población de Lima salió despavorida cuando ingresó San Martín a la capital. La otra parte ya había salido antes, acompañando al virrey La Serna a la sierra. Más aún, muchos de los levantamientos y revueltas en diversos lugares del Perú no fueron ni siquiera contra Madrid, sino en verdad contra Lima. Una segunda etapa de la discusión sobre la independencia del Perú narra una independencia concedida, generada por la presencia de los ejércitos extranjeros de San Martín y Bolívar. Aquí Bonilla y Spangler remueven el fundamento de la versión clásica y generan una discusión. Se trata de una crítica fundamental al furor nacionalista que se imagina una unidad mestiza por la independencia y silencia las evidentes fracturas sociales y raciales que son aún hoy parte traumática de la promesa del Perú. Hay que recordar el pavor que despertaban entre los españoles y criollos las rebeliones de indígenas, esclavos y mestizos. Desde la rebelión de Túpac Amaru había quedado una profunda desconfianza hacia los indígenas. En el Perú había pueblos realistas y pueblos patriotas, unos al lado de los otros. De hecho, por ejemplo, después que se proclamó la independencia de Trujillo, Isabel Cabero y Muñoz, hermana del alcalde de Trujillo, firmante de la independencia, se vistió de luto hasta que murió. En cambio, los indios de Guadalupe, al no recibir ninguna de las tierras que habían sido de los encomenderos o de la iglesia, se preguntaban ellos mismos, ¿y para los peruanos no hay nada? ¿Quiénes eran los peruanos? ¿Quiénes somos los peruanos? Hoy se discute una perspectiva espacial, regional y local que permite observar con más detalle lo que realmente sucedió en los territorios, la llamada participación popular. Y naturalmente la enorme gama de actores con intereses contrapuestos más allá de su ubicación social. Una visión territorial debe ser necesariamente articulada, pues los territorios no son islas fuera de contexto. Las relaciones al interior de los espacios y fuera de ellas son claves. Estos vasos comunicantes transmiten conocimientos, ideas, cultura, parentesco, riqueza. De ninguna manera es aceptable tomar al Perú como un todo. Esta idea no corresponde ni a la historia ni al presente. Si las regiones fueron enormemente diversas durante el virreinato, durante la República lo son aún más. Cualquier estadística nos muestra con claridad que las diferencias espaciales no han disminuido, sino que han aumentado. Esto sigue siendo un desafío para comprender y construir el Perú. La independencia del Perú es por eso y también una guerra civil entre territorios. El norte, la intendencia de Trujillo y el resto del país. En 1820 el norte del Perú era patriota y el centro del sur estaba en manos de los españoles. Guayaquil también se había independizado unos meses antes, en octubre de 1820. De paso, hay que decirlo, Trujillo se independizó sin la presencia de ningún ejército extranjero ni de ningún tipo. En 1820, el norte del Perú, aquí sí valen las palabras de San Martín, libres e independientes por la voluntad general, no por las bayonetas. La independencia de Trujillo fue una decisión autónoma, desde dentro. La población no solo fue al acto de la proclamación el 29 de diciembre, sino que contribuyó económicamente a la causa durante un largo periodo de tiempo. No es casualidad que de aquí hayan partido las tropas libertadoras a Junín y Ayacucho. La conmemoración del bicentenario de la independencia es una estupenda oportunidad para iluminar este momento estelar de la historia del país. Los trujillanos de 1820 cambiaron la historia, tomaron decisiones valientes y fueron leales a sí mismos. Asumieron las consecuencias, los sacrificios y los costos. Hace poco, alguien decía por eso que el Perú aún no le había pagado a Trujillo esta deuda bicentenaria. La independencia es un largo y complejo proceso que incluye sin duda una dimensión internacional. Existieron factores externos como las reformas borbónicas,
las guerras napoleónicas, el derrocamiento del rey de España, las reformas liberales, la Constitución de Cádiz y naturalmente los grandes intereses británicos en Hispanoamérica. El dominio del mar fue sin duda determinante. Ya desde finales del siglo XVIII, la Armada inglesa dominaba los mares y el Caribe era una olla de grillos compuesta por piratas y corsarios ingleses, franceses, holandeses y naturalmente españoles. Los galeones hispanos apenas si se atrevían a cruzar esa cueva de ladrones. Aún hoy, los cazadores de tesoros siguen encontrando barcos hundidos en el Caribe con el oro y plata del Perú. Cuando Bolívar a sus 16 años emprendió su primer viaje a España, tuvo que desviarse varios meses a Veracruz y de ahí a la espléndida Ciudad de México, donde quedó deslumbrado por la riqueza y el lujo de sus largas avenidas, sus palacios y almacenes repletos de las finuras de Oriente y Occidente. Todo prohibido y a la vista de todos. Los comerciantes ingleses burlaban a su antojo el monopolio mercantil español, obra de los decretos de papel y de los juristas de Madrid. La realidad hacía tiempo había convertido este monopolio en ficción. Ya entonces, 1/3 de las exportaciones inglesas se dirigían a América, una cifra que se multiplicaría rápidamente después de la independencia. En Europa, Inglaterra luchaba aliada a España contra Francia, pero en América los ingleses apoyaban la independencia. Hay que recordar que Lord Cochrane y sus 17 embarcaciones transportaron al ejército del general San Martín desde Valparaíso hasta Paracas. Ya antes Cochrane había bombardeado y debilitado a la escuadra española en el Callao, así como las costas hasta Paita y Guayaquil, sembrando zozobra e inseguridad. Es cierto que de manera oficial los ingleses debían ser neutrales, y además es preciso recordar que inmediatamente después del Congreso de Viena, en 1815 y las guerras napoleónicas, miles de militares y marinos ingleses se vieron de pronto desempleados y buscaron su futuro y nuevas aventuras en el Caribe y América del Sur. Mucho antes de la independencia en Sudamérica, San Martín, Bolívar y tantos otros estuvieron conspirando en Londres. Por el lado interno, en el continente americano, el levantamiento más importante en el siglo XVIII fue el de Túpac Amaru, que movilizó a más de 1 millón de indígenas y que tuvo repercusiones continentales. Charles Walker asegura por eso que fue la más grande sublevación que jamás se vio en América. Esa rebelión impactó en la administración española y en las rígidas clases sociales del virreinato, temerosas de nuevos levantamientos indígenas. Cuando se cumplió el sesquicentenario de la independencia del Perú, se volvió a levantar la olvidada bandera de Túpac Amaru como símbolo de justicia de los pueblos del Perú. Hoy esa mirada ya es otra vez muy lejana, y en el bicentenario nadie recuerda ni festeja a Túpac Amaru. Cuando en septiembre de 1820 el general San Martín llegó al Perú, luego de independizar Chile, ya toda América estaba inmersa en el proceso de la independencia, con diversos acentos desde México, el Caribe y el sur del continente. Caracas y Buenos Aires eran los focos principales de la insurrección. Las reformas borbónicas y la apertura de los puertos libres para el comercio con España las habían beneficiado grandemente en perjuicio de Lima, que hasta entonces disfrutaba del monopolio comercial. El Perú se mantenía realista y era la presa codiciada, la más difícil también, ya que aquí estaba estacionado durante 300 años el ejército español más poderoso y experimentado de América. Las casas comerciales eran también las principales financistas del virrey y sus ejércitos. Desde finales del siglo XVIII se fue formando en Lima un grupo de intelectuales en torno al convictorio de San y Toribio Rodríguez de Mendoza, otro trujillano de la intendencia de la antigua intendencia Chachapoyano, de la antigua intendencia de Trujillo. De hecho, más de la mitad de los miembros del Congreso Constituyente de 1822 habían sido sus alumnos. Faustino Sánchez Carrión fue sin duda el personaje más relevante del pensamiento y acción republicanos. Pero ahí también se formaron actores claves para la independencia de Chile y el Perú, como Bernardo O'Higgins y el Marqués de Torre Tagle.
Antes de partir a Valparaíso, el general San Martín recibió a O'Higgins, entonces presidente de Chile, quien lo alentó a comunicarse con Torre Tagle, su amigo de las épocas de estudiante en el famoso Convictorio. El papel de Torre Tagle fue decisivo al declarar la independencia de Trujillo en 1820, en diciembre, pues le dio al general San Martín el soporte logístico y sobre todo la legitimidad política que no tenía hasta entonces, pues los realistas ocupaban el resto del Perú. El papel de Trujillo fue en ese contexto y en ese momento determinante, pues el ejército de San Martín era visto como un invasor, el diablo a caballo. Hay que recordar la espléndida tradición peruana de Ricardo Palma, el padre Pata, en donde un clérigo realista hasta los huesos decide quitarle la palabra san al general San Martín y llamarlo simplemente Martín. ¿De dónde era santo este militar atrevido? ¿Quién lo había santificado? De hecho, el afamado Tribunal del Consulado, compuesto por los ricos mercaderes de Lima, financió a los realistas hasta los últimos momentos del virreinato. Ya después, cuando no había nada que hacer y para salvar su vida y propiedades, cambiaron de bando. Nadie quiere estar al lado de los perdedores. La intendencia de Trujillo abarcaba entonces todo el norte del Perú, desde el río Santa hasta la frontera con el Ecuador. En términos actuales, incluía las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas. Por eso, cuando el marqués de Torre Tagle declaró la independencia de Trujillo, se independizó una tercera parte del Perú. Entre 1820 y 1824, el norte del Perú libre, Trujillo, se enfrentaría al centro y sur del Perú realista. Muchos años más tarde, desde su retiro en Francia, el general José de San Martín señaló: si Trujillo no declaraba la independencia, hubiésemos tenido que emprender una amarga retirada. Cuando el general San Martín llegó al Perú, había ganado una brillante reputación como militar, fortalecido por la liberación de Chile, además de su prestigio como oficial experimentado y exitoso en España y Francia combatiendo a Napoleón, pese a que las ideas de San Martín no eran las de la monarquía absoluta. Al contrario, sus ideas liberales y el espíritu de la época dieron vida al revolucionario y lo llevaron a América. Su ejército, el mítico ejército de los Andes, era integrado mayoritariamente por soldados alistados en Mendoza. Ahí fue gobernador e instaló su impecable cuartel general durante casi 3 años y desde donde en enero de 1817 cruzó los Andes para luchar por la independencia de Chile y el Perú. Por eso John Lynch decía certeramente que Mendoza y Trujillo cumplieron el mismo papel como cuarteles generales de la independencia de América. Por esa razón, la Comisión del Bicentenario de la Libertad ha entablado una estrecha relación de cooperación y hermandad con Mendoza para integrarnos en una historia común de libertad y progreso. San Martín, reservado, disciplinado y austero, encontró oposición en Lima, que recelaba de él temiendo lo peor. El Libertador buscó desde el primer momento que la independencia fuese obra de los peruanos y no de un ejército extranjero. En sus negociaciones en Punchauca con el virrey La Serna, San Martín buscó una salida pacífica para evitar muertes innecesarias. Su principal esfuerzo fue convencer a los pobladores del Perú a declarar la independencia. Por eso, en su famosa proclama en Lima, llama a la voluntad general de los peruanos a ser libres e independientes. Se trata en verdad de una arenga, una voz convicta y confesa, una voluntad de lograr un acuerdo con los patriotas, buscando alianzas que le permitan afianzar el objetivo de su campaña, la libertad, incluso subordinándose él mismo a este objetivo. Por eso también liberó a los esclavos y suprimió el injusto tributo indígena que durante siglos había oprimido y explotado al pueblo. Cuando en noviembre de 1820 San Martín escribe a Torre Tagle, intendente de Trujillo, alentándole a sumarse a la causa patriótica, encontró un ambiente propicio en el norte del Perú. Los trujillanos, como muy bien ha relatado la doctora Susana Aldana, comerciaban e incluso tenían propiedades en el Caribe. Habían construido una red de contactos y mercados para sus productos
Con el comercio llegaron también las ideas liberales y la urgencia de la libertad. No eran barreras ni cadenas lo que necesitaban los norteños de 1820 para desarrollarse. El norte había construido con el Gran Norte un sistema de relaciones espaciales, comerciales, familiares, empresariales, sustentadas en la geografía, pero también en la cultura, la historia, las tradiciones, usando, por ejemplo, el antiguo camino inca, el Capac Ñam. No eran los límites políticos la clave, pues los países no existían entonces, y tampoco se trataba de un territorio uniforme. Al contrario, era diverso. A través de estas rutas circulaban productos agrícolas diversos: cacao, quina, algodón, cuero, azúcar, ganado, jabón. Y naturalmente por los mismos caminos venían de otras tierras del Caribe y llegaban los tejidos ingleses, las sedas y los esclavos, el gran negocio inglés. Esta red social, cultural, empresarial, llegaba hasta Jamaica, donde los trujillanos tenían posesiones, y se enlazaba no solamente al norte, sino también al este, a la sierra, y sus complejos caminos y a la selva. La riqueza de los trujillanos de entonces provenía de esta producción y comercialización agrícola que pasaba por Guayaquil, Panamá y el Caribe. La economía del sur del Perú estaba en cambio constituida por la producción minera y su estructura social y económica giraba en torno a la minería. Hay que explorar aquí también, y no solo en las ideas, las causas de la independencia del Perú, cuyo destino fue determinado por la Intendencia de Trujillo, bastión y cuartel general de las tropas libertadoras. La Declaración de la Independencia de Trujillo en diciembre de 1820 es el soporte político más importante para el Ejército Libertador. Le dio legitimidad a la causa y sobre todo soporte urgente, pues requería alimentos, caballos, medicinas, armamento y paga para los soldados. Con el Marqués de Torre Tagle se incorporaron a la causa libertadora ilustres personajes del norte del Perú, como los mencionados José Faustino Sánchez Carrión, Toribio Rodríguez de Mendoza, el mariscal de Orbegoso, que ofrendó su fortuna, bienes, raíces y comodidades a favor de la causa emancipadora para solventar sus gastos, y naturalmente Juan Manuel de Iturrégui, que ya mencionó el expositor anterior. Más tarde, como sabemos, fue presidente del Perú el mariscal de Orbegoso. Sánchez Carrión no solo fue ideólogo y tribuno, pentaministro de Bolívar, ha sido también un hombre de acción. En las horas más difíciles se puso al hombro el comando logístico del Ejército Libertador, una tarea monumental. Por eso, en este bicentenario, nos hemos propuesto recuperar para la patria la casa donde nació en Huamachuco, y también vamos a hacer lo propio con la casa del mariscal de Orbegoso, símbolos ambos de Trujillo. Muchos héroes anónimos de todas las clases sociales, incluyendo las mujeres, son parte de la memoria histórica de la libertad. Aquí se configuró también el primer batallón del Perú, denominado Los Libres de Trujillo, formado por patriotas norteños que contribuyeron a la libertad del Ecuador en Pichincha y más tarde a la independencia del Perú en Junín y Ayacucho. Este fue el primer batallón del Ejército del Perú que San Martín envió al Ecuador a pedido de Bolívar, al mando del entonces coronel Santa Cruz. El triunfo de Pichincha, la independencia de Ecuador, es también una victoria de Trujillo. Cuando llegó Bolívar, declaró a Trujillo capital del Perú e instaló su cuartel general en Huamachuco, con el fin de aclimatar y preparar al ejército para las batallas finales en Junín y Ayacucho. Bolívar, claro, hubiera preferido que las batallas finales tengan lugar en Trujillo, algo que los españoles jamás aceptaron. A fin de financiar la campaña libertadora, se dispuso que cada pueblo se haga responsable de una parte de la logística: zapatos, ropa, caballos, herrajes, arrestos, alimentos. De las iglesias salieron, a ritmo de bayoneta, joyas, plata, oro, con lo que se financió la compra de armas que llegaban del Caribe, gracias a sacrificados patriotas como Juan Manuel de Iturrégui, cuya casona de estilo florentino alberga precisamente el Club Central en Trujillo. De los campos llegaban el forraje y los aportes de los indígenas, de los negros, de las mujeres, de todos. Ahora sabemos al detalle y bien documentado los aportes de los indios de Virú, de Cimbal, de Tayabamba, de Huanchaco,
Huamachuco apoyó a la causa patriota hasta 1824 con productos, ganado, dinero. Hasta las llaves y rejas de las ventanas se fundieron para los herrajes de los caballos. Se trató de una acción colectiva masiva, nunca antes vista en la historia del Perú. Había que financiar al ejército y al mismo tiempo alimentar a la propia población. Sería mezquino no recordar las inmensas contribuciones y sacrificios de todos los pueblos de la Intendencia de Trujillo, de Chachapoyas, de la batalla de Higos Surcos, donde participó la población, de Cajamarca, de Piura, de Lambayeque, de Tumbes. Cada pueblo del norte del Perú tiene arraigada una historia que es parte de nuestra identidad y de nuestro amor por la patria. Por eso, recuperar la memoria histórica, eso es el objetivo central de la Comisión Muestra del Bicentenario. La Comisión ha emitido, por eso, una declaración sustentada por notables historiadores de las principales universidades del país, exigiendo que se restituya el curso de Historia del Perú en todas las escuelas de la República. Nosotros, naturalmente, no vamos a esperar que esto suceda. Nuestra región ha firmado una resolución, nuestro gobernador, para que los más de 5.000 escuelas públicas y privadas de La Libertad obligatoriamente enseñen nuestra historia. Hemos capacitado durante este año a más de 500 docentes de todas las provincias de la región y muchas escuelas desarrollan programas y proyectos que resaltan nuestra historia. Justamente en estos días hemos premiado a más de 300 escolares de todas las provincias, incluso de las más alejadas, que han participado en esta gesta por la educación y por la memoria del Bicentenario. Un pueblo desmemoriado no tiene raíces, ni identidad, ni defiende lo suyo. A principio de años publicamos nuestro libro Capital de la Independencia del Perú, que también está en nuestras redes sociales para que todos lo puedan leer sin costo alguno. Trabajamos una agenda conjunta con las comisiones del norte del Perú que formaban parte de la antigua intendencia, recuperando el espíritu de nuestros fundadores. Simón Bolívar proclamó que Trujillo le había dado la independencia al Perú. Enseguida, el Congreso Constituyente de 1825 dispuso que el departamento de Trujillo se denomine a partir de entonces y para siempre La Libertad, un nombre que nosotros llevamos con mucho orgullo. Los trujillanos tenemos razones de sobra para conmemorar este bicentenario y no olvidar nunca el formidable y sacrificado papel de nuestros antepasados en la independencia del Perú. También es una oportunidad magnífica para el futuro, para sentarnos un momento y observar los enormes desafíos que aún tenemos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, doctor Francisco. Siguiendo con la tercera ponente, con la doctora Susana Aldana Rivera. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Igualmente, también cuenta con una maestría en Historia, comenzó en Historia Andina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Claxon, y ha sido investigadora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, Piura, donde se especializó en la historia regional. Es docente de su casa de estudio, en este caso la Universidad Católica, igualmente también la Universidad de San. Entre sus publicaciones destaca a Antiguo Espacio, la Unidad Socioeconómica Sudecuatoriana Norperuana, 1992, y Empresas Coloniales, las tintas de jabón en Piura, en 1988, asimismo diversos artículos en relación al norte. Justamente a la doctora Susana la conozco de la maestría y es una de las más importantes en el caso del tema de región, y en especial al norte, ¿no? Con ella he conocido bastante todo este tema de la Intendencia de Trujillo, y no solo la Intendencia de Trujillo, sino su relación más allá del tema regional, sino más macro, ¿no? Entonces, doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Ronnie. Para mí es verdaderamente un honor estar en una mesa, primero convocada por el AGN, que todo historiador tiene siempre un peculiar
amor por el Archivo General de la Nación, sobre todo en el caso de los que investigamos directamente ¿cómo se puede decir?, durante tantos años, directamente con los documentos, y luego porque pues tengo en la mesa y aprendo tanto siempre cuando hay otros historiadores, sobre todo cuando son del norte, y lo bueno de ser la última es que me beneficio del conocimiento que nos ha dado el señor Cabrejos, y por supuesto que el doctor San Martín, pues ya sabía yo que iba a ser muy interesante su ponencia, y eso me libera un poco para poder intentar hacer algo un poco diferente que nos permita entender mucho de lo que ambos ya han dicho. Yo les comparto un pequeño PowerPoint, bueno, no es tan pequeño, donde intento plantear, y ¿se ve, Ronnie? ¿Todo está perfecto? Levanta el dedo, si no. Muy bien, ok, gracias. Y entonces yo le he puesto, a mí me dijeron, me convocaron para hacer este conversatorio entre lo que viene a ser las ciudades de Trujillo y Lambayeque, y entonces decidí centrarme en las ciudades como sujeto histórico. Y por eso utilicé el término historia de dos ciudades, que si ustedes han visto la película, se refiere a la relación complicada, pero complementaria, tanto de dos grandes ciudades europeas, Londres y París. Entonces, aquí nosotros también tenemos dos núcleos urbanos hoy día considerados ciudades y que tienen un peculiar discurso o un peculiar decurso histórico, que es lo que quiero más o menos mencionar, y de manera rápida porque generalmente hablo y puedo realmente pues atontar con la verborrea. Pero en todo caso, ¿qué me interesa? Primero plantear por qué ciudad, las ciudades del norte y la región en construcción, la ciudad su hacer, la independencia, y luego trabajar la historia de dos ciudades como Trujillo y Lambayeque en la independencia. Entonces, primero, Rebasa Cueto, como bien dice Víctor Peralta, es el único discurso histórico creado desde una región que no refleja necesariamente los intereses y la voluntad de la nación, sino que tiene las particularidades. Y eso es lo que hace algo muy interesante este texto. Y nosotros si leemos, dice, cuando se trata de los pueblos como de los individuos, su antigüedad, las condecoraciones que han recibido, la gloriosa estirpe de sus fundadores o el ilustre abolengo de sus antepasados, entran en mucho para poder apreciar su merecimiento del presente y la importancia del pasado. ¿Por qué sacó este texto? Porque está utilizando los pueblos. El concepto de pueblo es un pueblo como ciudad, es un pueblo distinto de la concepción que nosotros tenemos. Es una suerte de ciudad, de sociedad, que está y engloba a los individuos. Y ahí vamos a ver elementos como la antigüedad, la condecoración que le das, el estirpe de los fundadores, el abolengo, el merecimiento del presente y la importancia del pasado. Y por supuesto, al hablar de ciudad y hablar de Lambayeque y hablar de Trujillo, nos supone trabajar el concepto que a veces nos olvidamos. La ciudad es el verdadero caballo de Troya de los conquistadores. Lo que había antes eran centros ceremoniales que tienen un discurso una realidad distinta, y cuando llegan los españoles traen estos núcleos de organización, donde vamos a tener, como recordé con la profesora Zuluaga, que me había invitado amablemente a su clase, que tiene dos conceptos, el de urbe, que es la parte física, y el de civitas, que es la koiné política, la comunidad política. Y esto supone vivir en policía y bajo el tutelaje de la Santa Iglesia Católica. ¿Por qué lo sacó esto? Para poder darnos cuenta de la importancia de las ciudades en el grito de la independencia, en la jura de independencia, la proclama de la independencia. Las ciudades, que habría que estudiar, probablemente alguien lo ha hecho, pero no lo conozco, va a ser del ayuntamiento al cabildo y del cabildo a la municipalidad. En todo caso, la ciudad fundada por los españoles tiene vecinos y los vecinos tienen derechos. La ciudad tiene derechos que la gente está consciente en el mundo del imaginario y de la representación. Y las autoridades que escojan son nombradas por los vecinos, y los vecinos son los que eligen en realidad
a lo que viene a ser estas autoridades. Y entonces podemos establecer los conceptos que van a ser importantes para entender por qué las ciudades son los que juegan y son las ciudades las que nos interesan pensar en el momento de las independencias del Perú. Primero, son patrones concentrados de población que se establecen sobre un territorio de patrón desconcentrado. Por otro lado, la ciudad busca que la gente que vive en ella sean autónomos, que tengan casa y hortaliza para generar una suerte de sectores medios. Quizás es muy temprano hablar de clases medios, pero sí de sectores que sean autónomos y que puedan ser como sectores medios pujantes y que impulsen el orden español. El problema por siempre es la mano de obra. Justamente lo interesante de este caso es que en el norte del Perú ya hay una tendencia a la baja en cuanto a población indígena por los múltiples enfrentamientos, y todos sabemos que a través de los trabajos sobre población sabemos que es el espacio donde más cae la población indígena. Entonces, conseguir población o mano de obra no es nada fácil dentro del Perú, ni siquiera hoy día. ¿Por qué? Porque no es que pueda uno encontrar gente que no tiene oficio y beneficio. Es gente que tiene sus tierras, es gente que tiene una actividad, y hay que utilizar hoy al presidente del riego, por ejemplo, de todo lo que viene a ser el riego, de la comunidad de regantes, o en el pasado a los curacas. Entonces, como no es tan fácil, traen población negra y la traen en la condición de época, esclavas. Y esta población lo único que ya te está diciendo, primero, no hay en todas partes, y segundo, es que tienes que tener dinero. Ya ahí nos está anunciando que estamos en una zona muy rica, como bien nos recordó el señor Cabrejos, y bueno, también nos ha hecho recordar el doctor San Martín. Entonces, el punto de encuentro va a ser justamente la fiesta religiosa, la iglesia. El punto de encuentro va a ser siempre la Santa Iglesia Católica. Y entendamos, son sociedades tradicionales, ambas, tanto la que llega como la que está abierta a la negociación. La gran diferencia es que la que llega tiene un punto en el que no hay negociación, y esa es la fe. No es que no negocie, terminarán negociando y cuando cualquier cosa simplemente no ven. En fin, pero es para que entender un poco la importancia de las ciudades en la construcción de la región. Y estamos cerca de 1800, entre 1800 y 1820, donde se van a decantar todos los procesos. Primero, ¿qué tenemos que recordar? Que no es un proceso tan simple. Estamos hablando de un proceso de grandes dimensiones que van más allá de las independencias. Es un proceso por el cual se está transitando de una sociedad agrícola, tradicional, agrícola, de supervivencia, de base monárquica, a una tradicional, a una sociedad moderna, de razón aplicada, de industrial en construcción. Está bien, nosotros no íbamos a hacerlo, pero eso no significa que entramos en este nuevo rubro y en este giro comercial, mercantil distinto, del cual posiblemente el doctor San Martín nos podría dar cátedra. Es una sociedad entonces donde está la Chivitas, la URSS, y se basa en la agricultura mercantil que tendrá éxito para 1900. Para 1800 en adelante, entre 1800 y 1810, tenemos una economía en alza. Sé, y el doctor Cabrejo lo explicó muy bien, que la sociedad, la agricultura puede estar en crisis, pero hay que tomarlo con pinzas porque no estamos hablando de sociedades totales. Es decir, una cosa es lo que pasa en un valle, otra cosa es lo que sucede en otro valle. Lo conversaremos. Lo que sí tenemos es que son los pininos de la industrialización y del tipo de comercialización que viene vinculado y que los actores principales son los comerciantes. Y entonces ahí vamos a recordar cosas que nos ha ya mencionado el doctor San Martín y que por tanto me libera un poco de tener que explicarlo para poder centrarme en otras partes. Las ciudades articulan la región. En el norte son una con otra, contra y con otra. Mientras que en el sur lo que tenemos es el gran paraguas de la minería. Y el interés de la corona está centrado hacia el sur y es un poco más libre hacia el norte.
Y eso le da esta peculiar configuración a lo que viene a ser este norte. El norte es agrícola comercial, el sur minero comercial y el centro, hay que esperar los trabajos de Pereira, que ya hay un primer interesante con este trabajo, que tenemos pues el centro que son medianos y pequeños productores comerciantes. Es una realidad muy distinta que se basa pues en las formas, en los bagajes culturales que tiene un espacio tan diverso como el Perú, ¿no es cierto? Y yo me he centrado siempre en el comercio, que es lo que me permite armar o visibilizar lo que ya venía dándose desde el mismo momento que los españoles traen su forma de organizar el mundo económicamente hablando. La Intendencia de Trujillo, si se dan cuenta, Intendencia de Trujillo, y vamos a ver que se va a armar en base a ciudades. Y por supuesto, todo eso tiene articulaciones con otras ciudades porque la realización económica no es fuera de las ciudades, sino en las ciudades. Ustedes me dirán, ¿no hay realización económica fuera de las ciudades? Sí, había y todavía yo he llegado a ver en el norte haciendas, encuentros de camino, celebraciones religiosas, donde la gente aprovecha para intercambiar y luego desaparece. ¿De acuerdo? O sea, esto es importantísimo y no es tan simple hablar de una ciudad porque tienes, se puede decir, tensiones internas que depende del bagaje cultural, de la gente que tiene, de la localización geográfica, de los puntos de su funcionamiento en torno a la realidad mercantil del norte y del Gran Norte, y por eso es interesante pensar cómo hay el centro, la sierra, cumple el patrón general. La sierra es siempre independentista, perdón, realista. La sierra, siguiendo el patrón general, es totalmente realista y vamos a tener que la costa naturalmente tiende hacia afuera, porque es ahí donde el grueso de españoles y la realización económica tiende a ser hacia afuera, volcarse hacia afuera, y tenemos un interés en la selva que recién pues comienza uno a fijarse bien, estos famosos antis que trabaja Juan José Vega y que ahora también ha planteado la doctora Nuria Salas, y que nos lleva a pensar, porque las rutas de Castelli, las rutas de independencia, ¿cómo se puede decir?, de conexión de independencia va a ser por la CG Selva. Y por supuesto, en el caso de nosotros, del norte del Perú, los vínculos son realmente tan claros que Humboldt, que no había pensado entrar, entra desde el Caribe para salir por Trujillo. Y él entiende lo que sucede, quizás no lo comprende, porque también tengo que estudiarlo, en realidad hay mucho que estudiar aquí, pero es que es un europeo de su época, pero de hecho él entiende lo que está sucediendo y por eso es interesante la salida de Humboldt por el Perú. El Perú pues se está armado desde regiones que se arman desde ciudades. Y vamos a ver por qué no estoy hablando de una visión posible de historia regional que se refiere a departamentos hoy día llamadas regiones. Justamente por trabajar la ciudad voy a plantear cómo vamos a tener núcleos coherentes de organización basados en las ciudades, ¿no? Y el Perú es muy complejo, es una diversidad galopante y ciertamente podemos hablar de múltiples independencias. Y ya vamos a ver por qué. Ello se inserta en un proceso mucho más complejo en el cual incluso podemos ver al Perú, a Lima, como el punto de encuentro, lo que con Víctor Peralta pensábamos muy interesantemente, estudiar lo que es el Gran Norte y el extenso sur. El título, como siempre, puntual y clarísimo de Víctor Peralta. Y ahí lo que tenemos entonces es que yo estoy viendo el comercio, pero es que no sea solo la locura de Susana Aldana, es que estamos transitando de una sociedad de agricultura, de producción para comer, de subsistencia, a lo que va a ser el comercio. No por puro gusto hoy día, todo se explica en base a la economía, empresarios y comercio. Ojo, por supuesto, si vemos el esquema que está en ese libro que el doctor San Martín ha presentado, vamos a ver qué es la relación de ciudad-ciudad. Cuando él me pidió hacer un esquema, lo tuve que trabajar de ciudad-ciudad porque son ahí donde los mercados se realizan y ya vamos a ver
que hay grandes diferencias, que no sé si serán semejantes en el Gran Norte y en todo el resto del subcontinente, pero de hecho en el Perú hay que considerarlo. Jamaica y el Caribe es ese espacio transimperial que trabaja base y que es de quitarse el sombrero para poder entender todas las relaciones que tienen la gente del norte con esta zona en particular. Y trujillanos, lambayecanos, piuranos tienen casa montada en Jamaica. ¿Por qué es importante? Porque toda la teorización de lo que es la independencia, de lo que son las ideologías, en el caso del norte, pasa a través de activos empresarios que no necesariamente tienen la gran teorización de Descartes, de Rousseau, de Bacon, pero que sin embargo están en un ambiente donde no se teoriza, sino se actúa, como bien nos ha recordado el doctor San Martín. Y de hecho, el eje pues va a ser el comercio. Como les digo, por eso pasamos a ver la ciudad, el hacer de la ciudad y la independencia. Y aquí comenzamos a marcar la particularidad de lo que viene a ser el norte, que no digo que es exclusiva al norte, perdónenme, en absoluto. Solo que trato de validar los puntos de gobernabilidad que tenemos a través de la ciudad. La ciudad es el caballo de Troya de los conquistadores. La ciudad además es temprana, tiene un primer momento en el siglo XVI. Y en el caso del norte, muy interesantemente, vamos a tener una segunda oleada de construcción de ciudades, que va a ser la de Martínez de Compayón. Ahora, la ciudad no es muy nuevo. Lo que sí tenemos para pensar es que lo que cohesiona la ciudad es la iglesia. Lo hemos dicho. Tenemos el cabildo, tenemos el mercado. Si pensáramos la ciudad contemporánea, el mercado estaría en la punta y el cabildo y las iglesias como ideología estaría al otro lado. Si hablamos del siglo XIX, el cabildo, la política, estaría en el lugar de la iglesia y la ideología y el mercado estarían en la base. Vamos a ver por qué esto sucede y cómo sucede. Un punto importante para poder entender esa cadena, ese efecto dominó de la independencia, que nos ha hablado también el señor Cabrejos y nos habla Francisco, el señor San Martín, lo que tenemos entonces es que es una sociedad armada en la diferencia. Es algo que para nosotros es muy difícil de entender, porque nosotros estamos acostumbrados a armarnos o a vivir una sociedad con problemas en la igualdad. Esta sociedad armada por la diferencia está cohesionada por el rey, no por el virrey, ni por ninguna autoridad. Son los pactos. Y por eso bien nos dijo el señor Cabrejos, viva el rey, muere el mal gobierno. Las autoridades van a ser un problema a fines del siglo XVIII porque está cambiando la tónica de cómo ser autoridad. Y este punto de la diferencia es una cascada para entender todo lo que podemos ir pensando y de ahí las múltiples independencias. Podemos pensar Madrid como la capital de España y vamos a tener el virreinato de Santa Fe, luego Nueva Granada, el virreinato de Buenos Aires, el virreinato de Lima y el virreinato de México para fines del siglo XVIII. Solo el de México va a mantener su nombre. Pero esto no solo ahí. Si nosotros pensamos Lima, Lima tiene ciudades y las ciudades tienen derechos, lo dije al principio, las ciudades tienen vecinos, las ciudades pueden escoger o tienen relación con el alcalde que escogen y además de primera y segunda nominación. Ojo, y ahí puse también la diferencia que pueden tener otros espacios. Y ahí entonces tenemos Lima, Huamanga, Arequipa, Ica, Cusco, Trujillo y Piura. Y desde aquí es que se van a armar otros espacios. Aquí viene el punto que he descubierto al armar esta presentación, que yo decía, ¿por qué Piura juega en contra del norte? No juega en contra del norte, juega en contra de Trujillo, porque Piura es ciudad. Y sin embargo, está considerada como parte de la intendencia de Trujillo. Representaciones e imaginarios. Pero es interesante pensarlo. Trujillo entonces tiene el control sobre lo que viene a ser
diferentes ciudades que son los diferentes espacios de la intendencia de Trujillo, pero que en realidad pues suponen otras consideraciones. No solo la caída en cascada, que nos hace pues que la necesidad de que todos y cada uno proclamen la independencia, no se manejan en términos individuales como nosotros nos manejamos hoy día, igualitarios, iguales en una sociedad de iguales. Ellos se manejan como diferentes y por tanto sujetos corporativos dentro de lo que viene a ser los diferentes pueblos. Eso me acuerdo que lo conversé alguna vez con Ángel Delgado y me explicó por qué justamente lo que dijo San Martín, el doctor San Martín, las voluntades la voluntad general de los pueblos. Y San Martín realmente hay que estudiarlo como estadista. Ahora bien, tenemos un discurso que no hemos considerado, pero que debemos considerarlo. Lo he trabajado un poco en un artículo que va a salir este año para poder comprender ese efecto dominó. No solo hay alcalde de primera y segunda denominación, que hasta ahora nadie ha podido explicar del todo y de manera cabal cómo funciona, porque en México hay alcaldías. En el caso del Perú y del norte, pero también en otras partes, siempre es de dos. Lambayeque no puede ser considerado sin Chiclayo. El señor Cabrejos nos habla de Lambayeque y él está en Chiclayo. Y Guadalupe Chepén, Ayabaca, Huancabamba, Tucume Viejo, Piura Paita. Y ustedes dirán, sí, Lima, Callao. Bueno, dejémoslo aparte porque es puerto. Jaén, Bagua, Sondor, Sondorillo, Chachapoya, Moyobamba. Y además la caída en cascada. Tenemos que es Trujillo, Huamachuco, pero Huamachuco es Otusco. Trujillo, Cajabamba, pero también Cajabamba es Bambamarca. Trujillo, Huanchaco, Huanchaco, Pacasmayo. Trujillo, Cajamarca, Cajamarca, Chota. Y tenemos como en muchas sociedades tradicionales una organización de radial que te remite a esa cascada y te remite a estas dualidades. Esto va a jugar en el momento de la independencia. Son dos ciudades y muchas son iguales, Lambayeque, Chiclayo, otras son antagónicas, Guadalupe, Chepén, Piura, con Paita, aunque ellos pueden estar igual, pero juegan en contra, a Chachapoyas y Moyobamba. Chachapoyas a favor, Moyobamba en contra. Esto, por supuesto, es un punto que tiene que ser estudiado, porque además de la cascada y además de la dualidad, para que vean lo que es estudiar la independencia de un espacio como el Perú, con 15.000 años en su espalda, ojo, ciudad solo pueden ser las que son nombradas por el Consejo Superior, el Supremo Consejo de Indias. Y no todas son ciudades. Eso nos estamos olvidando. Unas son ciudades, otras son villas, otras son pueblos. Y es lo que yo les decía. La ciudad, los vecinos tienen derecho a tener representantes. La villa, por lo menos uno, se sienta en el cabildo. ¿Y el pueblo? El pueblo no existe. Y si eres, porque hay otros asentamientos, por ejemplo, Tumbes, si lo ven, Tumbes no aparece. ¿Por qué? Porque Tumbes sube a categoría de pueblo recién para 1814, justamente dentro del proceso. Y ojo, pestaña y ceja, hay una concepción que está detrás. La ciudad es como los señores. Cuando Ica se destruye por el terremoto, y son 2 terremotos durante el virreinato que la dejan en el suelo, le dicen cámbiese de lugar. Y Ica dice no, porque si me retiro de este lugar, pierdo todos mis derechos señoriales y yo no sé si me los van a volver a dar. Y las villas son como la suerte de caballeros que apoyan al señor y que pueden estar a favor del señor o también jugar en contra, porque el esquema radial se replica dentro de la villa con sus pueblos y de sus pueblos con sus asentamientos. Ojo, entonces esto es un punto importante para entender la historia de 2 ciudades, porque son ciudades hoy. En el pasado, Trujillo era la ciudad, Lambayeque era la villa de Lambayeque. Claro, ¿por qué? Trujillo tiene plaza de armas, Chiclayo, Lambayeque solo tiene parque principal. Miren ustedes, si donde hay parque principal han tenido villa, donde tienen plaza de armas tienen escudo. Y ahí hay todas unas concepciones que te dan las jerarquías que para nosotros es muy difícil de entender, pero para ellos es su modus vivendi. Ojo, entonces tenemos que Trujillo viene a ser la ciudad capital del norte,
y que además vamos a ver que tiene arraigambre que se hunde en lo más profundo del tiempo. Lambayeque Chiclayo es donde se ejecuta, porque efectivamente la riqueza es Lambayeque o Lambayeque Chiclayo. ¿De acuerdo? Una última, de toda esa complejidad para entender el proceso de independencia y la importancia de las ciudades, es que además tenemos que Martínez de Compañón establece nuevas ciudades. Toda esa complejidad la puede conocer cualquier regional. Cualquiera que está y camina dentro de las regiones, sobre todo el norte, va a ver que efectivamente no es lo mismo que caminas de 2 en 2 y no es lo mismo, pues, cuando ha sido villa que cuando ha sido mercado, cuando ha sido ciudad, que tiene mercado, plaza de armas, que tiene iglesia, que tiene todos los derechos. Incluso ahí podemos entender por qué en el siglo XIX todos quieren llegar a ser ciudad, distrito, departamento, porque hay una suerte de elemento importante en, me voy apurando, en lo que viene a ser el proceso de construcción del ilegitimate imaginario a través de derechos, que es lo que aportan los españoles, el derecho. Ojo, el Martínez de Compañón establece ciudades, no las voy a nombrar, no se asusten, pero que es interesante, son 20 ciudades en el norte. No tengo conocimiento del sur, pero sería interesante. En el caso del norte, es clarísimo dónde lo establecen. Las establecen en las zonas de ceja selva, que son las zonas liberadas, que están en manos de una población indígena que además no se lleva bien con la de la sierra, y eso no se explica por los españoles, sino viene desde más atrás, pero son puntos de entrada claves y que incluso van a elevar a Cajamarca, la van a elevar de villa a ciudad y van a crear en diferentes lugares y por supuesto eso va a causar problemas. Y como va a decir el marqués de Salinas, que toda su familia puede vivir en Lima, pero él está en su feudo, prácticamente en Piura. Y él va a decir, estos son pues la novedad de los tiempos. Y ya te está dando a entender que no está nada contento y ningún hacendado va a estar contento con lo que viene a ser el establecimiento de estas ciudades. Pero es que la jugada española es una maravilla. Ponen al obispo Martínez de Compañón, es la iglesia. Y estos señores, como el marqués de Salinas, podrá criticar al obispo, pero es la iglesia la que le sirve ideológicamente de soporte. Él es noble, y el noble es noble porque Dios está detrás. Y la Real Hacienda entra en conflicto, porque la Real Hacienda hace eco a los hacendados, que los hacendados se tiren para atrás, pero la Real Hacienda sí, porque es la competencia con lo que viene a ser la iglesia. Y claro, lo que dice Martínez de Compañón son las ovejas desparramadas y en el fondo es quién controla esos productos que le escuchamos al doctor San Martín. La quinina, el tabaco, que es la droga de la época, y el cacao, que además quinina y cacao van a enfrentar a Guayaquil y a Trujillo. En fin, aquí nos queda visible que estamos en un proceso donde el comercio se va abriendo y es en la esfera de la circulación. Que no llegamos a hacer industrias es otro problema, pero que tenemos la apuesta liberal, la tenemos. Ya la vamos bueno, no la voy a conversar, pero de hecho podemos ir pensando y mirando cómo afecta todo lo que es para 1800 hasta 1820 y cómo hay una situación de desencanto generalizada. El obispado se ha reducido a la intendencia. La intendencia lo hace más viable, utiliza muy bien las ciudades, pero ha cortado los circuitos económicos. No le dan mucha importancia, porque son comerciantes. Lo único que hacen es establecer in the backbones, como se dice en la columna vertebral, contrabando. Comercio y contrabando es prácticamente lo mismo en el norte. Lo cual no es que esté mal, es que es una manera, no se rebelan, contrabandean. Y eso es un punto importante para entender en la idiosincrasia de los diferentes espacios. Las ciudades son los núcleos de organización de vida y de las características. Podemos decir que a fines del siglo XVIII hay unos cambios económicos, el contrabando es generalizado, es el TLC de la época, el Tratado de Libre Comercio, 1776.
Y claro, vamos a buscar a gente que está creando, intentando crear lo que viene a ser la fórmula liberal, ojo, y vamos a tener toda una suerte de nuevas reglas de juego, incluso estos mundos liberales. A ver, aquí hay una cosa que no voy a trabajar ahorita, pero que la trabajaré pronto, que es pues que aún los grupos, los señores, tienen diferencias internas muy fuertes. No todos buscan la fórmula liberal, todos buscan liberarse de España, eso sí, pero no todos buscan el liberalismo. En todo caso, 1815, la militarización es interesantísima. Para 1760, el padre de Orbegoso está en Tarma con su propio peculio pagando dragones para mantener tranquilo la zona. Orbegoso no tiene mejor escuela que su padre. Luego pasa la militarización al sur, 1812, y al norte llega para 1815 post-Napoleón. Lo ha dicho justamente doctor San Martín, y se radicaliza con los hechos militares con la llegada de San Martín, pero no significa que no esté presente antes. Lo vamos a ver, los miedos a los cócoros, las nuevas reglas de juego, que esto es lo que he trabajado ver, pues la zona es un desencanto total y bulle en cambio. Bulle en el cambio. La independencia lo único que va a hacer es gatillar el asunto. Es como hoy día la pandemia. Todos iban viendo, todos los que nos dedicamos a esto sabíamos que las cosas están cambiando, están cambiando. Algo que no se te ocurrió, porque a ninguna de estas dos ciudades, ni a ninguna ciudad del norte se le pudo ocurrir a alguien en la cabeza que alguien iba a atreverse a cuestionar Lima y atacarla a una sociedad donde el ejército no pasaba de ser milicias. Bien vale Conde Duque de la Palata. La guerra es la que hace el ejército. En fin, rápidamente, porque ya me voy pasando del tiempo, ya estoy en el 25, ya lo veo a Ronnie todo nervioso. La caracterización que estamos pasando, pues, ya estamos en me quedan 5 minutos, a ver, me han mandado un chat, sí, estamos en el tiempo, ok. Simplemente para que entiendan lo que puede hacer Lambayeque con los procesos productivos, azúcar, riqueza total, arroz, lo que es la circulación, la carrera de valles, la ruta del rodeo, el camino del rodeo, la entrada a lo que es la intendencia, entrada a lo que es la selva, a Jaén, y Trujillo, la ciudad. Ups, no sé por qué no ha entrado. Ahí está. La ciudad, ojo, que también es la señorial, es ahí donde está la burocracia civil, la burocracia eclesiástica, la otra es la esfera de la circulación, donde tenemos todo lo que es el comercio y todo lo que viene a ser el movimiento y cómo es desde Trujillo que se organiza administrativamente, porque es la ciudad, todo el norte, y Lambayeque es donde se mueve. Los lambayecanos en la independencia son un montón. Todos los tres hemos caído en Iturrey, que es el más conocido, porque es un personaje epónimo que cumple el patrón, estudio con Victorio, es masón por el rito escocés, y adivinen quién está detrás, José de la Ribagüera. Tiene casa tina, es producción. Y a la hora de la hora se mueve en un comercio local, regional, suprarregional, y tiene casa en Jamaica, de donde se vuelve rematado insurgente, como dice su madre, y con saco. Y otros, como bien nos dijo el señor Cabrejos, está formando la White Star. Que aquí hay un punto. Una cosa es ser católico, otra cosa es ser masón y otra cosa es ser liberal. El masón es anticlerical, no ateo. Ahí hay para discutir muchísimo. Y tenemos pues esto que sucede, pues tienen tanta riqueza que te lanzan 800 voluntarios para San Martín, 300,000 pesos para San Martín, 200,000 pesos en artículos, al contante en pesos con San Martín y 200,000 con los artículos. Trujillo es el poder, pues. El Trujillo rebasa, te está diciendo, y miren, todos son marqueses, condes, vizcondes. Eso lo trabajaré un poco porque ahí tenemos el choque. Una cosa es ser noble y otra cosa es ser un comerciante. Son nobles productores que terminan siendo comerciantes y ahí está la batalla con los emergentes comerciantes acopiadores. Todos quieren la libertad, cortar de España, pero ahí termina la semejanza.
Luis José de Orbegoso y todo el grupo de Orbegoso está con San Martín. Torretaglia va a terminar diciendo, vamos a establecer los títulos del Perú, los títulos de Trujillo. San Martín, Orden del Sol. Eso no les va a agradar muchísimo, que digamos, y vamos a ver entonces que están todos estos nobles que no son los nobles europeos, es otro tipo de noble. Y estos tienen su, no sé si un proyecto político, pero por lo menos saben lo que quieren. Ahí están los trabajos de Ceballos Quiñones, de Cristóbal el Jovín. Esto lo intentaré centrar más y discutir más en la charla de la UNT que tengo pronto, y que podemos entender lo mismo que ha hecho el señor Cabrejos, agarrar partes de Rebasa y decir, pues hay una estricta narración de los hechos. Se marca la jerarquía. Primero el marqués, luego el cabildo. Hello, no somos iguales, ni la ciudad ni el pueblo. Y luego lo que tenemos es que cual película, cual foto, te cuentan hasta el mínimo detalle, porque ahí viene la legitimidad de lo que es la ciudad en el imaginario de la representación de los pueblos. E incluso el marqués de Torretaglia no puede ser más señor. Lo primero que hace en la jura de independencia, agarra la plata y la comienza el oro, comienza a tirarle a todo el mundo. Finalmente, lo que vamos a tener es la Carta de San Martín, donde dice pues su programa político y el apoyo que le está dando va a proteger a Trujillo, a la ciudad de Trujillo y su región, mientras los peruanos no escojan a su presidente. Clarísimo, justamente en febrero de 1821. Ya está. Y la cooperación de la Municipalidad de Trujillo ya está. Y la Villa de Lambayeque es algo semejante. Aquí incluso es interesante porque está jugando pero la historia de las dos ciudades. Es donde se mueve lo económico, donde está el espionaje, el español europeo, la presión contra la corporación. Eso no se mueve así en Trujillo. En Trujillo están los señores. Estos son otro tipo de señores, y este Iturrey, que luego va a entroncar, porque esto hay que trabajarlo todavía para mucho. Los nombres están dadas en las 4 juras de independencia, proclamas de independencia que tiene Trujillo, porque las ciudades son importantes. Y aquí termino antes de que me terminen de matar. La plata. Los cabildos tienen fondo, por eso es que cuando nombran a Trujillo, simplemente le dicen a Orbegoso, Orbegoso dice yo financio, porque viene la línea de financiamiento, le dicen no, porque al inicio tenemos pues 500,000 pesos que están dando de las cajas reales. Trujillo da la orden, Lambayeque lo cumple y se le dan a San Martín toda esa cantidad e incluso los impuestos adelantados, y tienen también el control sobre las aduanas, Paita y Huanchaco. Siempre me preguntaron cuando yo dije que el norte financiaba la independencia, me dijeron, sí, ¿de dónde? Pues aquí están las ciudades. Lambayeque, benemérita, Trujillo, ciudad benemérita, que merece un premio y fidelísima a la patria, y Lambayeque, generosa y benemérita. La historia de 2 ciudades, ojo, que simplemente te dan a entender. Una es la señorial, la que organiza administrativamente, la que se mueve en esos términos, y la otra es la ejecutiva, es la que articula, la que tiene la economía, pero ambas buscan la libertad, como bien nos explicó el señor Cabrejo. Ok, 1000 disculpas, ya sé que me pasé como siempre. Muchas gracias. Dejo de compartir. Gracias, doctora, por la exposición, como siempre, magnífica, y escucharla siempre para todos, ¿no? Y bueno, extendemos los saludos gracias a los 3 invitados, también agradecer al público por acompañarnos, y en especial darle un saludo especial a los archivos regionales de La Libertad y Lambayeque. Y finalmente, las palabras finales del jefe institucional, Jorge Luis Sotelo. Doctor, palabras finales. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches a todos, y en particular a los ponentes, incluido el que tuvo que salir. Una única corrección a Susana, no eres la última, yo soy el último. Así que... Disculpa. Pero la verdad que el Archivo General de la Nación ha puesto mucho interés en el proceso de la independencia, porque una de las
cosas que anoté de lo que han estado exponiendo es este tema de independencia o independencias. Y el Perú es un país muy complejo, y efectivamente la realidad del norte no es la misma que la del sur, que soporta en gran medida la resistencia española hasta el año 24. O de otras localidades más perdidas, como los iquichalos de la mar en Ayacucho, que van a defender todavía las banderas del rey hasta el año 28, ¿no? Entonces, claro, somos un país complejo y que va mucho más allá, pues, del 28 de julio de 1921. Tenemos que tener una fecha icónica, pero lo que nos hemos propuesto y estamos haciendo gracias a la colaboración de historiadores y amigos es un poco ir mostrando este proceso en sus diversas facetas, en un norte que sí soporta, pues, el esfuerzo económico y de sangre, porque no es solamente los hombres del norte que se alistan en el ejército peruano, joven ejército, sino también los que van a reemplazar a las bajas de las fuerzas colombianas. Tenemos, pues, una diversidad de facetas. Y claro, en este tema de Lambayeque y Trujillo, ahí están, como están tan cerca y a la vez tan peculiares cada uno de ellos, no voy a dirimir sobre el tema de quién fue, quién, ya Susana ha puesto ahí el tema de las dos ciudades, que es un tema sugerente, pero la verdad que me parece muy importante y me da mucho gusto que localmente se estén organizando para celebrar lo que merece celebrarse, sus independencias. Y lo mismo trataremos de acompañar lo que fue las independencias en otros lugares del país. El proceso de independencia, complejo como es, por lo menos desde mi punto de vista, no concluye hasta la rendición de Rodil. El Perú, recuerden, al momento de este proceso es un país mucho más grande, ¿no? Guayaquil era peruano, Chiloé era peruano, y fuimos perdiendo de alguna manera estos espacios por distintos motivos. Pero la independencia es un proceso muy largo, muy complejo, y, como les repito, creemos que debe y merece que cada pueblo, cada localidad del país recuerde lo que sucedió hace 200 años, con sus diferencias. Creo que Francisco San Martín habló de una enorme guerra civil. Sí, esto creo que fue una enorme guerra civil, en la cual la percepción de patria fue entendida de diversas maneras. Entonces, yo a veces me cuesta aceptar esa noción, pues, de patriotas y españoles, porque para empezar no eran españoles, la enorme mayoría de los que defienden al rey son peruanos. Entonces, son concepciones de patria en un proceso de transformación profunda de la forma como nos organizamos, de la forma que dio lugar a eso que Basadre llamó la promesa de Perú, y que creo que todavía sigue siendo una promesa. Muchas gracias nuevamente, y con esto cerramos este año, pero empezamos el año 21 con mucho entusiasmo y nuevamente tendremos, pues, más conferencias. Gracias. Claro, y cerramos este evento, agradecemos a todos y bueno, felices fiestas para todos, ¿no? No tan felices, pero igual, ¿no? Hay que celebrar no solo el bicentenario, también hay que estar con la familia en estos días, ¿no? Bueno, gracias a todos. Cerramos esta. Feliz Navidad a todos, pásenlo bien, cuídense. Sí. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Que Dios los bendiga a todos. Chao, chao. Hasta luego.